Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que ya hemos un tiempo suficiente para que se puedan conectar todos aquellos que no habían podido ingresar. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? ¿Me escuchan? Sí, sí me escuchan. Bueno, supongo que sí, ya que aquí estoy conectado desde otro dispositivo y escucho que sí, el sonido está bien. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta penúltima clase de su asignatura de toxicología ambiental. Ya estamos llegando casi al final de nuestra clase, de nuestros contenidos. Entonces, como siempre, me gusta iniciar la sesión del día de hoy con unos anuncios parroquiales. Entonces, recordarles que tenemos pendiente una actividad que está allí en Canvas para que por favor no olviden ingresar y desarrollar esa actividad que tenemos pendiente, que es la actividad de los artículos de los bioensayos. También recordarles que como ya estamos en nuestra semana y sesión número 7, dentro de 8 días tendremos entonces nuestra última semana y tendremos nuestro parcial final. Entonces ese parcial final estará habilitado desde el día 30 de julio hasta el 1 de agosto a las 23:59. Entonces, por favor, para que estén pendientes, porque pues dado que el curso está muy corto ya en su finalización, el tiempo es más bien corto y que no tengan inconvenientes a la hora de presentar este examen final, ¿correcto? Bueno, vamos a iniciar esta sesión del día de hoy, que es una sesión de un tema que no es nuevo, pero sí, digámoslo, está de moda hace unos años para acá, dada la presencia de estas sustancias a nivel ambiental y las connotaciones que tiene su presencia sobre la salud pública, que es el tema de contaminantes emergentes. Para eso he querido o voy a compartir con ustedes en un principio un video corto de un proyecto de investigación en donde hablan precisamente de esos contaminantes emergentes y hablan de, pues, cosas que se desarrolló en ese proyecto de investigación. Esto es de la Universidad de Costa Rica, me parece un video bastante interesante. Y posterior a él, entonces sí, hablaremos entonces, o ya miraremos desde nuestra clase, hablaremos de esos contaminantes emergentes y hablaremos un poquito de ellos. Entonces, ya les comparto el video. Contaminantes emergentes son un grupo muy amplio de sustancias químicas que hasta muy recientes fechas se empezaron a considerar realmente como contaminantes. Si los comparamos con contaminantes tradicionales como los metales pesados o los plaguicidas, que son muy tóxicos, no tienen tanta toxicidad aguda. Por eso es que muchas veces no se les considera como contaminantes realmente. Y el tema es que los contaminantes emergentes se aplican muchísimo en la vida diaria, por lo tanto, muchas veces no se habían considerado como que realmente fueran a causar efectos negativos en el ambiente. Otra característica que tienen, aparte de que la toxicidad aguda no es tan alta, es que no están regulados por leyes, entonces no existe una legislación asociada. Y las concentraciones que se pueden hallar en el ambiente van a ser muy bajas. Además, bueno, los contaminantes emergentes, como decía antes, no son un grupo pequeño, sino que abarca una amplia diversidad de grupos. Podemos tener compuestos como los fármacos, que son muy abundantes en diversidad. Dentro de los fármacos podemos tener antibióticos, drogas psiquiátricas, antiinflamatorios y un gran largo, etcétera. Pero también podemos tener dentro de contaminantes emergentes compuestos como los retardantes de llama, bromados, que se utilizan para evitar que muchos materiales se incendien fácilmente. También incluimos ahí las hormonas, también incluimos los microplásticos, por ejemplo. El grupo de contaminantes emergentes es muy grande y de hecho al día de hoy siguen saliendo nuevos compuestos que se engloban dentro de esta clasificación. El proyecto SEMERGE, que abarca la temática de los contaminantes emergentes, surge como una necesidad en el sentido de que en el país no existe conciencia sobre este tipo de compuestos, este tipo de contaminantes. ¿Cómo se estructura este proyecto? Tiene varios objetivos. El primer objetivo consiste en desarrollar la capacidad analítica para
cuantificar estos contaminantes emergentes. Capacidad analítica significa que podamos ser capaces de detectarlos, de cuantificarlos en el ambiente, en las matrices ambientales, como por ejemplo aguas, en suelos, en sedimentos, en lodos, etc. Esa es una forma indispensable de arrancar, porque ¿cómo podemos hablar de contaminantes emergentes si no podemos decir cuáles compuestos están y en qué cantidades están? Por eso es que es tan necesario arrancar por ahí. Un segundo objetivo está ligado a lo que es la detección o monitoreo ambiental de efluentes potencialmente contaminados con altas cargas de contaminantes emergentes. Analizamos aguas de diferentes fuentes, como por ejemplo plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas hospitalarias, porque claramente van a tener una alta concentración de fármacos, y también zonas de influencia ganadera, ya sea porcina o lechera, porque las actividades ganaderas también implican una alta aplicación de fármacos. Un tercer objetivo, que es bastante amplio, está ligado a buscar estrategias para realizar la degradación de fármacos, de estos contaminantes emergentes. La degradación de contaminantes emergentes la estamos evaluando desde dos puntos de vista. Uno que es degradación físico-química, es decir, por procesos donde utilizamos reacciones para degradar, para transformar el compuesto a sustancias que ya idealmente no sean tóxicas. Luego tenemos lo que es degradación biológica. En degradación biológica, lo que hacemos es confiar en la capacidad de los microorganismos, en este caso estamos trabajando con bacterias y con hongos, para que lleven a cabo la transformación de la molécula hasta que la destruyen y que idealmente se transformen en compuestos que ya no sean tóxicos. El siguiente objetivo está enfocado en estudiar la ecotoxicidad de los contaminantes emergentes, de los fármacos, sobre todo desde dos puntos de vista. Primero, evaluando la ecotoxicidad de las muestras de agua tomadas durante el monitoreo ambiental, y por otro lado, para darle seguimiento a los procesos de degradación de los contaminantes emergentes. ¿Por qué? Porque muchas veces que yo logre degradar un compuesto o una mezcla de compuestos no significa que voy a reducir la toxicidad de la matriz. Por eso es importante darle un seguimiento ecotoxicológico para corroborar que la degradación o reducción en la concentración de los compuestos que yo estoy tratando correlacione con una disminución en la ecotoxicidad. La experiencia de Semerge nos ha ayudado a pensar en la necesidad de cómo los proyectos que tienen una finalidad de trabajo comunitario requieren siempre articulaciones de este tipo, ¿verdad? Porque nos ayudan a ver de qué manera este conocimiento puede ser de alguna manera más fácilmente compartido y entendido, ¿verdad? Y esa es la tarea que hemos asumido con el SICA para el proyecto Semerge, porque los contaminantes emergentes los producimos en nuestra vida cotidiana. Y es muy importante descubrir todos en conjunto, ¿verdad? Como comunidad, que lo que nosotros consumimos y producimos tiene incidencia en el medio ambiente. Y por esta razón consideramos muy importante que si llevábamos estas temáticas a los centros educativos, podríamos tener una visión más amplia y ojalá multiplicadora con ellos de los conocimientos, de las preguntas, de los contextos en los que las comunidades podían verse favorecidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta estrategia también nos ha ayudado mucho a tener una mirada más amplia de que los contaminantes emergentes requieren también ser socializados, no solamente con los productores, sino también con quienes están en la comunidad y viven en medio de todos estos contaminantes. El proyecto, de acuerdo a cómo se describieron los objetivos, es bastante amplio, entonces hay muchísimas partes colaborando. Tenemos en primera instancia la coordinación que está a partir del centro, o que está dada desde el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Aquí participan varias unidades. Tenemos el laboratorio de ecotoxicología, el laboratorio de bioremediación, el laboratorio de análisis de plaguicidas y contaminantes orgánicos, y también tenemos la unidad de investigación socioambiental. Eso desde el SICA. Fuera del SICA tenemos además la participación muy valiosa de la Escuela de Ingeniería Química. Tenemos a la Estación Experimental del Ganado Lechero Alfredo Bolli en Ochomogo. Tenemos al Instituto de Investigaciones en Educación, el INIE,
y tenemos a la Escuela de Trabajo Social. Es una experiencia bastante multidisciplinaria donde ha sido muy valioso poder sincronizar o empatar el trabajo de profesionales en diferentes áreas. Por lo tanto, ha sido muy enriquecedor porque, por ejemplo, uno ha aprendido mucho cómo es el acercarse a productores ganaderos para tocar un tema que puede ser muy técnico, pero que a la vez para ellos es tan común. Ha sido muy interesante desde el punto de vista que desde la parte de educación hemos podido aprender estrategias para acercarnos. Entonces ha sido como un trabajo bastante integral. Claramente para cumplir con los objetivos se ha trabajado en ciertos subgrupos, pero a través de reuniones generales se ha tratado de que todas las partes se integren, al menos en el conocimiento o en para discutir los hallazgos generales que se han dado, porque claramente después viene todo el proceso de comunicación de esos hallazgos hacia la población meta. Tenemos que reconocer que los problemas que enfrenta la humanidad son complejos, requieren de la intervención de muchas áreas de saber, muchos campos de estudio, y que esto nos debería llevar a repensar cómo trabajamos en conjunto. En la vida universitaria estamos llamados a pensar desde la interdisciplinariedad, desde la transdisciplinariedad, y solamente la vivencia de este tipo de experiencia nos permite tener un referente de que es posible hacer conocimiento de manera transdisciplinaria, atendiendo problemas complejos. Y creo que deberíamos repensar, ¿verdad?, en no encasillarnos con una mirada desde las áreas cuando los problemas que enfrentamos son humanos, son ambientales, son globales, y todos tenemos que aportar a atender esos problemas, ¿verdad? No es que estamos aislados, ni es que nuestro conocimiento tiene por qué ser diferentemente valorado que el que se produce en otras áreas. Somos interdependientes, ¿verdad? Así como lo vemos a manera análoga en lo que los contaminantes emergentes nos han hecho pensar, desde lo que nosotros somos parte, ¿verdad?, hasta cómo poder cambiar nuestro comportamiento ambiental en aspectos que antes ni siquiera nos imaginábamos. Para mí creo que es uno de los aspectos más valiosos de esta experiencia con CEMERGE. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenían un video de un proyecto muy interesante de investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Costa Rica, y un proyecto que está enfocado hacia lo que son los contaminantes emergentes, que es precisamente el tema que vamos a desarrollar. Bueno, ahí ya nos daban algunas pequeñas definiciones y nos hablaban un poquito de esos contaminantes emergentes, pero vamos a verlos nosotros acá desde nuestra asignatura a profundidad. Permítame, ya les comparto pantalla. Y vamos a hablar entonces precisamente de esos contaminantes emergentes. Como se pudieron dar cuenta en el video, pues mencionaban qué eran esos contaminantes emergentes. Básicamente son contaminantes que generalmente están presentes en el ambiente como producto del uso cotidiano de distintos productos y que resultan siendo excedentes de sustancias químicas o biológicas muy utilizadas en la vida diaria. El video nos hablaban de algo muy interesante, y es que decía que no tenía una toxicidad alta en sí mismo, sin embargo se encontraban unas trazas que podrían llegar a representar por toxicidad crónica una problemática para la población, teniendo en cuenta, por ejemplo, una situación como ya vimos en su momento cuando hablábamos de efecto tóxico, de lo que es la ley de Haber o el principio de Haber. Normalmente esos contaminantes emergentes son materiales químicos, aunque en algunos casos también pueden ser naturales, que fueron manufacturados o fabricados por el hombre y se encuentran en distintos ambientes. Ojo, si bien es cierto, y esto es clave, y ahí lo decían al inicio del video, si bien es cierto, su toxicidad en sí misma o su toxicidad aguda no es la que representa
un problema fuerte, sí tienen la capacidad de ser persistentes y de llegar a alterar a un organismo o un ser vivo por la exposición a pequeñas trazas en lo que se denomina pues, una toxicidad crónica. Normalmente estos contaminantes emergentes no están incluidos dentro de los límites o los contaminantes tradicionales que se tienen, ya que finalmente han sido han sido descubiertos en el ambiente hace relativamente muy poco y hasta ahora se encuentra ese proceso de identificación de su potencialidad nociva que tiene, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. En ese orden de ideas, para clasificar los contaminantes emergentes, hablamos de que estos contaminantes se clasifican de acuerdo a categorías y se habla de 3 categorías. La primera categoría son todos aquellos compuestos que recién han sido introducidos en el medio ambiente, de los que no se tiene conocimiento de su permanencia o de su persistencia, o de los que no se tiene conocimiento en un tiempo prolongado de su presencia en el ambiente o en un recurso determinado, agua, aire, suelo. Esos son los que se denominan contaminantes emergentes de primera categoría. Los de segunda categoría ya han sido introducidos en el medio ambiente durante un periodo que ya ha sido considerable, aunque se han detectado recientemente. Ojo con la diferencia entre esa primera categoría y la segunda. Está en función de cómo han sido introducidos. Normalmente hablamos de los de primera categoría casi que de productos nuevos, sustancias químicas que han sido desarrolladas hace poco y que por su desarrollo tecnológico tan reciente, pues no se tiene, digamos que, un estudio que permita determinar como tal esa incidencia sobre el medio ambiente y sobre la salud de la población a largo plazo, pero que se considera por las características químicas de las moléculas que maneja, pues que podrían llegar a generar problemáticas ambientales y de salud pública importantes. Mientras que en el segundo efectivamente, ya se introdujeron, perdón, es decir, existen hace tiempo en el mercado, solo que hasta hace realmente poco se ha detectado su presencia en el ambiente. Y la tercera categoría son aquellos que se conocen y ya se miden desde hace varios tiempo. Y de hecho se reconoce que generan efectos adversos en los ecosistemas y en los seres humanos. Entonces digamos que estas categorías lo que han buscado es determinar el tiempo de creación, por decirlo así, de introducción al mercado de estos contaminantes y el tiempo en el que se vienen monitoreando o se ha tenido rastro de su presencia en el ambiente en determinado recurso ambiental. Hablemos de la clasificación también por grupos de contaminantes. Tenemos unos que son los que se denominan de origen industrial. Tenemos los pesticidas que en sí mismos son contaminantes emergentes y aquí digamos que si habláramos de estos pesticidas entenderíamos mejor esta división de categorías porque estarían en esta tercera categoría ya que se conocen desde hace varios tiempo y ellos sí se miden, ¿sí? Entonces digamos que estos pues ya hacen parte de los contaminantes emergentes, pero ¿por qué hacen parte también? Porque en algunos casos van modificándose las formulaciones. Nosotros vimos nuestra sesión y nuestra clase de pesticidas o de plaguicidas, pues hablábamos de lo que era la formulación, hablábamos de lo que era el principio activo y pues van apareciendo nuevas moléculas y van apareciendo nuevos compuestos que se van comercializando. Y los que son los farmacéuticos y de cuidado personal. Asimismo, los contaminantes emergentes se reconocen porque tienen unas propiedades muy destacadas. Uno, son bioacumulables. Y ojo, porque recuerden que allá cuando vimos nuestra primera sesión, sí, veo que alguien levanta la mano, cuéntame. Me equivoqué, disculpe, profe. Ok, pensé que tenías una pregunta. Bueno, entonces les decía, ya cuando vimos nuestra primera clase, que veíamos allá unos conceptos, veíamos lo que era bioacumulación. Y es importante tener presente lo que es esa bioacumulación para que no vayamos a tener problema. Recordemos que
hablamos de que una sustancia, o hablamos de bioacumulación como el aumento progresivo de la concentración, de la dosis, de la cantidad de una sustancia en un organismo o en parte de ese organismo, como consecuencia de que el ritmo de absorción supera la capacidad del organismo para eliminar la sustancia. Ojo con esto, porque es que a veces con las definiciones nos enredamos un poquito. Bioacumulable no quiere decir que no se puede eliminar, que desafortunadamente a veces desde el punto de vista conceptual eso es lo que dicen. Es que los metales pesados son bioacumulables porque no se pueden eliminar. No, no es que no se puedan eliminar. Lo que pasa es que la cantidad o la concentración que se puede eliminar es tan baja respecto a la concentración a la que se está expuesto que finalmente no alcanza a eliminar un porcentaje considerable y por lo tanto ese compuesto permanece o se va acumulando en distintos lugares del cuerpo humano. Y ya habíamos hablado, por ejemplo, de los plaguicidas, en donde hablábamos de cómo los organofosforados y organoclorados solían acumularse en el tejido adiposo. Y cuando vimos toxicocinética, si recuerdan también allá cuando estábamos viendo esas características de toxicocinética, hablamos de que habían algunos de esos elementos, dependiendo de la riqueza del órgano de la afinidad química, buscaban ese órgano para allá acumularse. Entonces decíamos que la acumulación dependía de pues, esa afinidad química donde tenían. Entonces vimos algunos ejemplos de acumulación, como por ejemplo veíamos que algunas sustancias se acumulaban en la barrera hematoencefálica, otras sustancias podrían acumularse en, por ejemplo, el plomo, y hablábamos de que ellos se acumulaban en los huesos, de los bifenilos policlorados, por ejemplo, que se acumulan en el tejido adiposo y también en el sistema nervioso central, del flúor y el plomo, que además de acumularse en hueso, se acumulan también parte en el riñón, del arsénico que se acumula en uñas y en uñas y pelo, y por ejemplo de los policíclicos aromáticos, compuestos policíclicos aromáticos que se acumulan en la melanina del ojo. Esos son algunos de los ejemplos de acumulación que se tienen. Pues bueno, estos contaminantes emergentes también tienen esa particularidad de acumularse o de quedarse en el cuerpo humano. Siguiente, resulta que esos contaminantes son muy persistentes en el medio ambiente. Tienen vidas medias altas. Y recordemos que la vida media nos indicaba el tiempo en el cual una sustancia alcanzaba la mitad de la concentración a la cual fue emitida en el aire o en el ambiente, más bien. Entonces, quiere decir que son bastante persistentes. Y esa es la otra característica que tienen los contaminantes emergentes. Y una que es bastante compleja y por lo cual a veces su estudio, su medición, su monitoreo no es tan sencillo, es que tienen gran capacidad de transformación. Es fácil, o sea, se transforman fácilmente en otro tipo de sustancias o metabolitos, lo que hace que a veces no sea tan sencillo poderlos identificar. En Canvas, ustedes van a encontrar y dentro de la bibliografía que tenemos en el curso, hay un artículo sobre contaminantes emergentes en América Latina. Este es un artículo de revisión en donde lo que se hizo fue realizar una revisión de 59 artículos científicos y a partir de esa revisión se identificaron cuáles eran los principales contaminantes emergentes que existían en América Latina. Entonces, pues la idea es que ustedes puedan tener la oportunidad de entrar y verificar efectivamente en la bibliografía y poder hacer la lectura de ese artículo. Porque es un artículo pues bastante interesante respecto a esos contaminantes emergentes de los que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, se habla que en América Latina tenemos como número 1, los más comunes, los que más existen en proporción, los productos farmacéuticos y de cuidado personal, como por ejemplo parte de lo que son champús, pastas dentales y demás. En segundo lugar se encuentran lo que son los filtros ultravioleta. Aunque no lo crean, todos esos bloqueadores que utilizamos, todos esos filtros, se consideran contaminantes emergentes por las características de las propiedades de los que hablábamos ahorita hace un momento. Tenemos otros que tienen una connotación bastante fuerte por las implicaciones sobre la salud que tiene, que son los disruptores endocrinos.
¿sí? Entonces habla mucho de estos disruptores precisamente por lo que representa ese disruptor endocrino. De hecho, ese es un mecanismo de acción. Entonces, esos disruptores endocrinos son sustancias que lo que van a hacer es alterar el sistema hormonal. En algunos casos lo que hacen es bloquea o interfiere las hormonas naturales o imita el comportamiento del sistema hormonal generando uno nuevo. Dentro de los problemas de salud más importantes que pueden generar los disruptores endocrinos están problemas de fertilidad, alteraciones metabólicas, incluso se encuentran mucho en productos como por ejemplo ¿qué? Las cremas y champús. Dentro de esos tenemos los parabenos, por ejemplo, que están en muchos cosméticos y en muchas cremas para manos, en muchos champús y desodorantes. Por eso que uno ve a veces en los comerciales de televisión que dice champú tal, libre de parabenos, que los parabenos pues son efectivamente pues sustancias que se consideran disruptores endocrinos. Lo mismo los bifenilos también hacen parte de esos disruptores endocrinos. Bueno, dentro de ese otro grupo tenemos pues obviamente lo que son los hidrocarburos, las drogas ilícitas hacen parte de esos contaminantes emergentes y algunas veces están, incluso se encuentra, y ojo con esto, como metabolito. Es decir, el consumo de la droga ilícita, la excreción de esa droga ilícita y que llega a las aguas residuales y que a veces no retira el metabolito con los tratamientos convencionales y está presente en los cuerpos de agua. Otro también muy utilizado, los aditivos alimentarios, los retardantes de fuego y por supuesto pues los plaguicidas o pesticidas de los que tal vez son los contaminantes emergentes clásicos y de los que más información se tiene y se conocen desde hace mucho tiempo. Entonces, mire, aquí tenemos ejemplos de los compuestos y de esos compuestos que hacen parte de los contaminantes emergentes. Dentro de esos compuestos están, por supuesto, también lo que son los fármacos. En algunos casos, porque la disposición se lleva a cabo de forma inadecuada, las personas no disponen como residuo peligroso los fármacos, sino que simplemente en algunos casos se disponen a través del alcantarillado doméstico. Entonces, ejemplo de esos fármacos que se encuentran en distintas concentraciones y que son considerados contaminantes emergentes, el paracetamol y la carbamazepina. Esteroides y hormonas también utilizados, que esos son incluso disruptores endocrinos. Hablamos de estradiol, estrona y estriol. Drogas de abuso, la más común posiblemente que se encuentra, aunque no lo crean, cocaína y anfetamina, muy encontradas en cuerpos de agua. De hecho, hay un estudio realizado aquí en la ciudad de Bogotá donde se encuentra en los canales de agua lluvias, han encontrado trazas importantes de cocaína. Fragancias como los almizcles policíclicos o macrocíclicos, los filtros solares, en donde se encuentran compuestos como la benzofenona, el ácido octildimetil y el aminobenzoico, antioxidantes y conservantes como los fenoles y parabenos, de los cuales ya les estaba hablando, los parabenos, estos últimos, los fenoles también, aunque en trazas pequeñas, pero se suelen encontrar. Dentro de los insecticidas, pues encontramos, digamos que la familia química más utilizada comúnmente, así como lo vimos en nuestra sesión cuando hablamos de plaguicidas, que son los piretroides, que dadas sus características, pues se utilizan masivamente. Biocidas como el triclosan y clorofeno, fíjese por ejemplo, este triclosan hace parte y en mucho tiempo hizo parte de compuesto que utilizaban los talcos para pies, usaban este triclosan. Detergentes tensoactivos, que son alquilofenoles y derivados, estos los usamos muchísimo. Retardantes de llama como ésteres de difenilo polibromado o ésteres organofosforados. Plastificantes muy utilizados a nivel comercial, sobre todo en la industria de empaques, en la industria de papel, en la industria de literaria. Entonces se utilizan muchos plastificantes, sobre todo bisfenoles, aditivos y agentes industriales como agentes quelantes y benzotriazoles y aditivos de la gasolina que también se encuentran en subproductos de
desinfección, sobre todo que a pesar de que uno creyera no se deberían seguir usando por el compuesto que tiene de bromo o por la molécula que tiene de cianuro, pero se siguen usando, que son los bromoaldehídos y los cianoformaldehídos. Entonces, hablemos de los grupos principales. ¿Como cuál? Como esos productos farmacéuticos. Son de un uso común, se utilizan muchísimo y hay algo que es clave. A veces solo pensamos que esos productos farmacéuticos corresponden al uso humano. Sin embargo, el uso veterinario de productos farmacéuticos, teniendo en cuenta que también ha aumentado la población de mascotas, también se ha incrementado. Lo mismo los usos agrícolas o digamos ganaderos, en donde los productos farmacéuticos se utilizan. La principal vía de llegada de estos productos farmacéuticos a el ambiente está a través de la excreción humana, donde los humanos consumen estos productos. Pero como bien se los decía, también con las mascotas y los animales que denominamos de granja, que en muchos casos consumen estos productos farmacéuticos y estos productos llegan allí al ambiente, bien sea a los suelos, bien sea a las aguas, y están presentes. Muy detectados estos productos farmacéuticos tanto en aguas superficiales y subterráneas y están muy asociados a las aguas residuales porque en algunos casos los tratamientos convencionales de agua residual no permiten la eliminación de estos productos. Entonces, hay toda una ruta del ciclo urbano del agua en donde estos elementos llegan con facilidad a los cuerpos de agua. Los plaguicidas, digamos que de ellos ya habíamos hablado, de estos se tiene un mayor conocimiento porque son pues como los que durante muchos años se han venido presentando. Pero digamos que existe otra preocupación desde el punto de vista de los pesticidas o plaguicidas. Siempre habíamos hablado del plaguicida como el producto y la formulación química como tal y el uso que tiene. Entonces se encuentra porque yo fumigueo, se encuentra porque se utilizó para fumigar esta área, pero poco se había hablado de los metabolitos generados por la exposición al plaguicida o al pesticida. Y ahí es donde entra a jugar un papel nuevo e importante ese contaminante emergente, en el metabolito que se produce luego de haber estado expuesto a ese pesticida. En este caso, ¿qué se ha encontrado y la ciencia ha avanzado y ha determinado? Que esos metabolitos pueden llegar a ser más tóxicos que los mismos compuestos a partir de los cuales se generaron. Y sobre todo, se ha encontrado que existe una asociación fuerte entre la presencia de esos metabolitos en el agua subterránea versus lo que es la percolación o el movimiento por percolación de ese plaguicida, sobre todo en los cuerpos de agua subterráneo. Teniendo en cuenta que en algunas regiones de nuestro país se utilizan en gran medida con niveles freáticos bastante altos y si bien es cierto algunos de esos compuestos no tienen una buena movilidad en el suelo como cuando hablamos de los piretroides, muchos otros sí, como los carbamatos, como por ejemplo los organofosforados u organoclorados. Generalmente, ¿qué pasa? Estos plaguicidas o pesticidas se absorben muy bien por las tres vías, cutánea, gastrointestinal y respiratoria. Y esa sustancia en el ambiente pues permite que en las vías de exposición estén en todas las vías principales, agua, suelo, vegetación y aire. Ingresan al organismo y allí se distribuyen y se biotransforman. Pero el tema está en esta biotransformación, que la gran mayoría de esos pesticidas se biotransforman en sustancias más tóxicas y al ser eliminados o excretados, vuelve ese metabolito con una toxicidad mucho más alta que incluso la que tenía el mismo plaguicida al ambiente. Y allí el problema que se tiene. Bueno, el otro grupo del que hablábamos de contaminantes emergentes es el de drogas ilícitas. Básicamente a través de ¿qué? De la excreción humana, que viene por la saliva, el sudor o la eliminación también que se da en muchos casos por laboratorios clandestinos o por el uso clandestino de estas sustancias y que son normalmente vertidas a la red de alcantarillado. Y allí pues llegan y no son tratadas en la forma en que debería ser. Están dentro de los productos de cuidado personal muchísimos, aunque no creamos, perfumes, fragancias,
champús, jabones, que se utilizan muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, productos de protección solar, lo que llamamos protectores solares y repelentes también de insectos. Normalmente suelen ser liberados dentro del agua recreacional o se volatilizan en el aire y luego alcanzan otros cuerpos de agua superficial. Y esto es algo de lo que antes no teníamos presente. Entonces, claro, hablamos de las piscinas, por ejemplo, recreativas, pero no hablamos de este uso de bloqueadores y lo que puede llegar a pasar con esas aguas que tienen de por sí esta contaminación con estos productos. Los retardantes de llama de fuego, que son compuestos basados en organofosfatos, tienen una toxicidad bastante alta y sobre todo tienen afecciones sobre el comportamiento neurológico y en algunos casos son considerados precursores de cáncer. Y los disruptores endocrinos como tal, los que ya les había mencionado que tienen la capacidad de alterar ese sistema hormonal del organismo humano y generar esa disfunción. Entonces, básicamente eso es un disruptor endocrino. Entonces, en función de ese artículo que le digo, que la idea es que tenga la oportunidad de leer y que se dé cuenta de esta problemática, se habla entonces de este panorama. Básicamente, miren, por ejemplo, estas son las sustancias de las cuales se encontró mayor presencia en el número de muestras que se han realizado. El problema a nivel ambiental, ¿cuál es? Que los procesos de tratamiento de agua convencional que tenemos en las plantas de tratamiento no tienen la capacidad de eliminar estos contaminantes. Y no existe como tal una regulación normativa para ese tratamiento. Esto conlleva que la presencia de ellos en el ambiente genere efectos en la salud humana, como alteraciones del sistema endocrino, perturbaciones hormonales, la resistencia microbiana. Ese es un problema gigantesco, no solo por el consumo inadecuado de antibióticos, sino también por la presencia de antibióticos en el agua. Y se ha encontrado incluso trazas de antibióticos en agua potable, no en agua residual, porque el tratamiento convencional no permite la eliminación de estos compuestos en muchas ocasiones. Disminución de fertilidad e incidentes de diferentes tipos de cáncer. A raíz de esto, pues entonces lo que se ha llevado es que hacer tratamientos de eliminación de distintos contaminantes emergentes. Entonces, hablamos de tratamientos físico-químicos, biológicos y avanzados. Dentro de los tratamientos físico-químicos encontramos la ultrafiltración, el empleo de absorbentes, tratamiento con membranas, nanofiltración con membranas y la absorción en carbón activado. Esos son los que se han aplicado y que han tenido muy buena respuesta para la eliminación de muchos de estos compuestos. El otro, que son los tratamientos biológicos, algunos reactores aerobios y reactores anaerobios, pero hay que tener presente cuáles son algunos de esos elementos. Por ejemplo, uno de los problemas que se tiene es que en algunos casos esos tratamientos biológicos con los reactores se ven afectados por sustancias como los antibióticos. Pues finalmente estamos trabajando con microorganismos y los microorganismos se mueren en el contacto con esos antibióticos. Entonces ahí hay incluso muchos problemas en tratamiento derivan de la exposición de los microorganismos de los reactores a estos compuestos, a estos contaminantes emergentes como lo son los antibióticos. Y ya hablamos de procesos avanzados de tratamiento con los procesos avanzados de oxidación. Que digamos que estos procesos avanzados de oxidación son los que han tenido un mejor resultado para el tratamiento de esos contaminantes emergentes. Hablamos de esos procesos avanzados de oxidación porque tienen degradación de compuestos orgánicos en un medio acuoso, se basan básicamente en el uso de radicales de hidroxilos para favorecer esa oxidación. Son muy eficientes para tratar esos compuestos que son recalcitrantes y que a partir de un tratamiento biológico se podría utilizar. Hay distintos tipos de esos procesos de oxidación. Por ejemplo, hay procesos no fotoquímicos y procesos fotoquímicos. Dentro de los no fotoquímicos se encuentran la ozonización con peróxido, los procesos Fenton y la oxidación electroquímica. Y dentro de los fotoquímicos está la fotólisis en el ultravioleta de vacío, ultravioleta peróxido de hidrógeno, ultravioleta ozono, fotocatálisis heterógena y fotofenton, que también es muy utilizado. Esos procesos Fenton, por ejemplo, son muy utilizados. Se utiliza el peróxido de hidrógeno y se activa con iones ferrosos para poder así oxidar en ácido tartárico y poder eliminar. Ese, digamos, es un tratamiento de aguas que ayuda mucho a degradar compuestos como los compuestos alifáticos, los compuestos aromáticos
clorados y, por ejemplo, los bifenilos policlorados, como los PCBs, que son muy, muy tóxicos. Y también otros compuestos como clorobenceno. La oxidación con ozono generalmente se hace mediante un método de descarga eléctrica en presencia de aire u oxígeno y pues lo que hace básicamente es utilizar una descarga de alto voltaje, eliminar virus, en este caso por oxidación cuando se utiliza esa oxidación con ozono, pero además se ha dado cuenta que es muy eficiente también para remover ciertos contaminantes emergentes. Entonces hay que destacar ya para finalizar algunas cosas. ¿Quiénes son los que pueden estar aportando una mayor concentración de contaminantes emergentes? El sector petrolero, las farmacéuticas, la industria textil, la agroindustria y la metalmecánica. Hay muchas investigaciones que se vienen desarrollando en nuestro país, en Bogotá, Medellín, Cali, sobre todo ligadas al alto crecimiento industrial. Y se han planteado estrategias de monitoreo y control. Clave entender que para los contaminantes emergentes, y esa es una también de sus características, los sistemas de tratamiento convencionales no van a ejercer un tratamiento que realmente sea eficiente e importante, y de allí que se hable de nuevas tecnologías. Y ya que ustedes están precisamente cursando esa especialización en agua y saneamiento básico, pues es importante que conozcan que existen tecnologías que permiten llevar a cabo el tratamiento de sustancias como estas. Y eso es lo que quería compartirles en el día de hoy. No sé si tengan preguntas, comentarios, inquietudes. Sí, Manuela, levantaste la mano, cuéntame. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a la tarea. No sé si. Sí. Lo que pasa es que en la tarea se relaciona que la búsqueda del artículo tiene que hacerse sí o sí en la página de la universidad, en la biblioteca de la universidad. No sé si se pueda, digamos, buscarlo y que cumpla lo de el cuartil y pues buscarlo mira, en cualquier fuente, digamos. Digamos que eso está ahí como por una directriz institucional y para fomentar que ustedes tengan el uso de las bases de datos de la universidad. Pero si tú, por ejemplo, buscaste el artículo y lo encontraste por Google Scholar y tienes acceso a él y el artículo cumple con las características de ser por lo menos un cuartil 4, puedes hacerlo y no habría problema. Ah, ok, esa era la duda que tenía. Sí, no hay ningún inconveniente con eso. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Me alegra haber compartido con ustedes esta séptima sesión del día de hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días para nuestra última sesión y el cierre del curso. Que tengan una feliz tarde. Profe, Sí, señor. me da pena con usted, pero he consultado las bases de datos y pues no he conseguido. He visto algo de Ciencia Direct, Virtual Pro, pero no he conseguido. No, en ¿Tiene Science alguna Direct pista encuentra por ahí? muchos. Si quiere, puede buscar directamente por revistas. Hay una revista que se llama Environmental Toxicology. Se la voy a poner acá en el chat. Y esa revista la encuentra fácilmente en Science Direct. Está en la página de la universidad, ¿sí? Sí, o sea, es decir, cuando entra usted a las bases de datos, ahí accede a esas de Science Direct y puede acceder a esa revista y ahí va a encontrar artículos. Muchas gracias, profe. Es que Vale, con siempre gusto. hay bastante material para revisar. Muy amable. Sí. O si no, puede hacer lo que le digo a la compañera, puede buscar en Google Scholar y también lo puede encontrar. ¿Listo? Bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Muy amable.